Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Hay competencia en la izquierda, hay competencia en la derecha. Cadena Ibérica. No tenemos competencia. Ya estamos de vuelta en Cadena Ibérica. Estamos de vuelta aquí en Territorio Lince y vamos a hablar con nuestro amigo Vicente Montañez. Don Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, magníficamente, abrazotes fuertes para ti, los tertulianos. Oye, hoy aquí con Nacho Fernández Rubio, Álvaro Romero y Norberto Pico. Magnífico, un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo, Vicente. Muy buenos días. Buenos días. Oye, rápidamente, íbamos anunciando que te íbamos a tener aquí, que estás haciendo los deberes y que nos vas a decir una hipotética independencia de Cataluña, del resto de España. ¿Qué nos costaría? ¿Cuál sería el coste de un Cataluña éxito? ¿No? Pues de alguna manera. Sí, vamos a ver. Vaya por delante que esto es un ejercicio de economía ficción, ¿eh? Es decir, eso no es ni política ni porque eso no va a factible. suceder nunca, porque muchos de los que estamos en esta mesa, sino todos, no lo vamos a consentir. Pero vaya por delante que como ejercicio no estaría nada mal, ¿verdad? Bien, vamos a ver. ¿Cuáles serían las consecuencias de un Catalexit? Voy a empezar abordándolo para Cataluña y por exclusión, pues cuál sería el impacto en España. ¿Qué sucedería? Lo primero que se plantearía es que Cataluña saldría automáticamente de la Unión Europea. Es decir, esto no es negociable, esto está así en los tratados de adhesión, porque el único Estado miembro reconocido por la Unión Europea es el Reino de España y no reconoce ningún tipo de identidad, aunque luego nosotros sí que lo reconozcamos, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta expulsión inmediata de la Unión Europea lo que produciría sería un levantamiento de fronteras y, por tanto, y como sucede absolutamente en todas las partes del mundo, pues una serie de aranceles tanto a las importaciones como a las exportaciones. Hay que llamar la atención que el 42% de las ventas que realiza Cataluña las realiza al resto del territorio español, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que supondría sería automáticamente con esa implantación de aranceles, que además quiero recordar que esa implantación de aranceles no sería potestad de Cataluña en este caso, sino de la Unión Europea, lo que produciría sería inmediatamente sobre ese 42% una inmediata pérdida de competitividad en la medida en la que sus costes se verían incrementados. ¿Qué más sucedería? Bien, pues que se perderían automáticamente todos los acuerdos bilaterales, ¿de acuerdo?, que tiene la Unión Europea. Es decir, a partir de ahí lo que tendrían es que entrar en un estado de negociación, algo sucedido como lo que vamos a ver tras la conversión en realidad del Brexit. Tendrían que negociar con todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea cuáles serían sus acuerdos comerciales. Pero es que además, por el hecho de salir de España, todos aquellos acuerdos comerciales que España tiene firmado con el resto de países del mundo, ¿vale?, pues tendrían que volverlos a renegociar. Con lo cual, el colapso desde el punto de vista económico, por un lado en sus exportaciones a lo que sería España, ya repito, 42% se verían tremendamente mermadas, y la imposibilidad, hasta que no tuvieran esos acuerdos comerciales, de realizar ningún otro tipo de exportación a ningún otro país. ¿De acuerdo? Bien. Dos, las ventas en España se hundirían. Es decir, esta cantidad de ventas, como he dicho que es el 42%, de que realizan las ventas las empresas catalanas al resto de España, se verían reducido. Es decir, existe en estos momentos un estudio realizado precisamente por la Universidad Autónoma de Barcelona, que calcula que pasarían de los actuales 50.000 millones de euros a unos 10.000 millones de euros, vaya,
o cualquiera que sea el equivalente de la moneda, que sería algo que también me gustaría abordar. Hablando de la moneda, ¿qué pasaría? Tendrían dos opciones en esa hipotética salida. La primera sería acogerse al euro, como hace Andorra o como hace Mónaco o como hacen otra serie de países. Sería factible. Ahora bien, ¿qué sucede? Que la Generalitat no podría influir en medida alguna en la política económica, puesto que las acciones y las políticas económicas en cuanto a tipos de intereses, etcétera, de tipo cambiario, etcétera, etcétera, corresponde únicamente a la Unión Europea. ¿De acuerdo? Esos tipos de interés lo que haría sería afectar de una forma importantísima a la inflación de Cataluña. Y además, tampoco podrían decidir, puesto que no tendrían representación alguna, la cantidad que la banca canjea para liquidez ante el Banco Central Europeo, con lo cual se plantearía una inminente crisis de liquidez. Por hablar en palabras que todo el mundo entiende, como sabéis que a mí me gusta, nos encontraríamos frente a un corralito, básicamente por lo mismo que sucedió en Argentina, ¿de acuerdo? Con lo cual el escenario no sería nada halagüeño en el caso de que decidieran utilizar el euro. ¿Qué sucede si deciden imprimir su propia moneda? Una moneda, pues no sé, llámenlo como quieran, X. Bien, en este caso sí que podrían influir sobre la política de dicha moneda, una devaluación y demás. Pero ojo, porque hay algo que preocupa mucho, que es el fuerte endeudamiento público que tiene la Generalitat. Quiero recordar que a fecha de hoy el endeudamiento suscrito por la Generalitat de Cataluña es superior ya a 75.000 millones de euros, lo que supondría que directamente y de salida, ¿vale?, tendrían que ir a una devaluación de esa hipotética moneda respecto al euro. ¿De cuánto se está hablando? Bien, pues los estudios que aparecen en estos momentos y los que he tenido acceso, concretamente existe del 2015 del Instituto de Estudios Económicos una información que hablaría que en ningún caso sería inferior al 50% la devaluación de la moneda. Es decir, que lo que estaríamos hablando es de una situación de una moneda que pasa automáticamente a valer la mitad con la correspondiente hiperinflación que eso conllevaría, ¿vale? Y además tendría una segunda derivada, y es la imposibilidad absoluta del acceso a la financiación. Vamos a hablar de la financiación privada, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los bancos? Bueno, lo primero que tendría que decidir CaixaBank y Sabadell, en este caso... ¿Dónde va a ser la central? Catalanes, es qué van a hacer, si se van a quedar en esta Cataluña independiente o se van a España. De cualquier modo, quiero recordar qué sucedería con estas dos acciones que automáticamente saldrían del mercado continuo español, con todo esto lo que supondría. Pero es que además, ¿vale?, no podrían acudir a las subastas del Banco Central Europeo para impulsar el crédito, con lo cual la carestía absoluta de liquidez sería inmediata. Por otro lado, necesitarían actualizar sus balances en la medida en la que esa hipotética moneda que hemos hablado con anterioridad, con una deflación, con una devaluación superior al 50%, lo que haría sería tirar a la picota directamente la valorización de los activos, con lo cual se plantearían en una situación tan sumamente difícil como entidad financiera, y yo creo que aunque hayan habido y existan implicaciones políticas, desde luego lo que el catalán siempre ha tenido muy claro es que la pela es la pela, y yo creo que CaixaBank y Sabadell saldrían automáticamente de Cataluña, pero esto ya es una aportación mía. Oye, sí, Vicente. La otra pata sería, oye, ¿qué pasa con la Generalitat? Porque claro, la Generalitat tiene, como hemos comentado, necesidad de financiación. No quiero recordaros cuál es el rating de la Generalitat de Cataluña, quiero recordaros que desde luego sus bonos son bonos basura actualmente. Imaginaros en esa situación, ¿no? Bien, pues tiene 75.000 millones de deuda más 200.000 millones de deuda que tiene contraída el Estado español para Cataluña, es decir, para financiación de infraestructuras, etcétera, etcétera. Bien, todo eso sería exigible desde el minuto cero, desde el Reino de España a Cataluña, con lo cual estaríamos hablando de una deuda en torno a unos 275.000 millones de euros. Estamos hablando de más del 150% del PIB, pero como quiera que la deflación de la moneda, la devaluación de la moneda sería superior al 50%, estaríamos hablando de una deuda superior al 300% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Eso sería la mayor deuda existente en un Estado moderno y solamente comparable con países en estados de guerra y con hambrunas importantísimas. Es decir, que con este escenario
Además, tendría que seguir haciendo frente a las pensiones, porque España no iba a poner un solo duro de las pensiones, porque quiero recordar que el sistema de pensiones no es una hucha, sino que realmente se paga con el dinero que se recauda, con lo cual empezarían a recaudarse su propio dinero a través de su agencia, etcétera, etcétera, y tendrían que pagar las pensiones, pero también tendrían que pagar la sanidad y también tendrían que pagar ese sobrecoste que le generaría el tener que disponer de un Estado con embajadas, bancos, etcétera, etcétera. Con lo cual, técnicamente es inviable. La situación para los catalanes sería compararlo a países estilo Uganda, etcétera, etcétera, y todo esto se justifica políticamente por una infrafinanciación que estaríamos hablando de 20.000 millones. Yo, como resumen, Javier, te diría una frase muy famosa, ¿no? Y es aquello de que todo lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Bueno, pues en este caso, económicamente también sería imposible. ¿Qué pasaría con España? Bueno, pues con España tampoco lo tendríamos muy fácil. Os lo resumo rápidamente. Es decir, perderíamos el 20% del aporte al Producto Interior Bruto. Es verdad que también se nos exoneraría de esa deuda. Otra cosa es que en un Estado como este la pudiéramos cobrar. Pero bueno, yo tengo una cosa muy clara. Es decir, ya lo hemos visto en el Brexit. La Unión Europea salió al rescate de los países miembros sosteniendo los valores de las monedas y las divisas y los mercados continuos, con lo cual yo entiendo que sucedería lo mismo y aproximadamente el coste para España podría ser en torno a unos 120.000 millones de euros. Señores, ya nos habilitaron una línea de 100.000 millones para la banca, es decir, nuestros socios en este caso nos respaldarían, lo íbamos a pasar muy mal. En este escenario actual económico, pues no es el mejor para plantearse una situación de estas, pero yo creo que España podría llegar a sobrevivir, cosa que Cataluña sería técnicamente imposible. Tenemos aquí Norberto Pico. ¿Queréis hacer alguna pregunta a Vicente? No, una observación a Vicente, que yo no sé si, ha hecho un trabajo magnífico de recopilación de datos y desde luego el panorama que pinta para ese escenario, que afortunadamente creo que jamás se va a dar, francamente nefasto. Aunque también es verdad que creo que los argumentos racionales ya no sirven, porque el nacionalismo ya es una ideología fanática y el fanático quiere llevar a cabo su plan, le cueste o no le cueste. Con lo cual, los argumentos meramente económicos me parece que no van a frenar al secesionismo, porque, insisto, pues están ya fanatizados y aunque me vayan a ir muy mal las cosas, prefiero la independencia. Pero iba a decir que yo no sé si tú tienes conocimiento o hay algún tipo de estudio, digamos, del coste, lo digo también porque tiene algunas implicaciones económicas, digamos, del coste demográfico, ¿no? Porque son muchísimas las personas en Cataluña que anuncian que ante una eventual declaración unilateral de secesión, pues ellos se marcharían de Cataluña. Estoy hablando de catalanes de toda la vida, de muchos apellidos, pero que aún así, pues ellos saldrían de Cataluña porque no querrían vivir en este escenario. Entonces, claro, cuando hablamos de salida, hablamos de trabajadores, pero también de un capital humano importante, de profesiones liberales, etcétera, etcétera. Entonces, mira, ese es un coste que a lo mejor es más difícil de medir, pero que también se produciría. Vamos a ver una cosa, es decir, si de un país como son los países de Centroáfrica y Sudáfrica acaban saliendo en patera ante la situación económica, ¿a alguien le cabe alguna duda que estando Cataluña ahí al lado y con el escenario económico que he planteado, que además sería prácticamente de un día para el otro, ¿a alguien le cabe alguna duda que se iba a quedar mucha gente allí? Es que al final lo que no tiene es sentido común. Tengo datos, obviamente, en cuanto a movimiento de personas, no, pero fíjate que estamos hablando de que la salida de capitales que se produciría con esta situación probablemente sería del 80% de los activos que en estos momentos tiene Cataluña. Es decir, estamos hablando de una situación que sería no caótica, lo siguiente, con lo cual, claro, yo he querido hacer esta pequeña introducción o este pequeño ejercicio un poco por trasladar el debate político, es decir, es que los sentimientos pueden ser los que sean, pero al final todos necesitamos comer todos los santos días y este escenario lo que nos plantea es que en Cataluña no se podría comer. En España volveríamos a comer patatas, también es cierto, a diario, pero desde luego en Cataluña es que directamente no se podría comer. Nacho. Bueno, yo creo que nos ha dejado sin palabras, Vicente. Como ha dicho Norberto, aquí los argumentos son puramente, de fibra sensible, ¿no? Y entonces ellos
prefieren ser Uganda porque es su Uganda, ¿no? Pero fíjate, en el fondo lo que ocurre es que ellos identifican que todos estos argumentos, como los que tú has dado, tienen por objeto meterle miedo a la ciudadanía catalana para que rechace la independencia, porque realmente a quien le perjudica es a España y no a Cataluña. Y ellos piensan que una Cataluña independiente pues sería algo así como la extensión de Andorra, ¿no? O Gibraltar. Es decir, Gibraltar, ¿por qué quiere seguir siendo Gibraltar? Pues porque tiene una situación económica mejor. ¿Y Andorra, por qué quiere seguir el estatus en el que está? Porque tiene una situación para sus ciudadanos mejor. Entonces ellos dicen, sí, todo esto lo dicen, nos quieren engañar, pero en realidad Cataluña, cuando sea independiente, será como Andorra, ¿no? Claro, y frente a ese argumento pueril, ¿no? Pues poco hay que decir, por mucho que argumentemos, ¿no? Claro, pero por eso yo he querido hacer hincapié en la importancia de que esto no es algo nuevo, es decir, es que ellos ya tienen una serie de privilegios en estos momentos que perderían automáticamente, y poder cuantificar cuál sería el impacto económico en la economía del día a día, en la economía real, que esto supondría. Es decir, estamos hablando de un Estado que se quedaría sin banca, con una evasión de capitales, con un corralito de facto por falta de liquidez. Es decir, oye, es que esto va a pasar sí o sí. Si alguien tiene alguna duda, pues, oye, no hay más que mirar qué sucedió en el caso de Grecia, simplemente cuando estaban planteando una renegociación de la deuda con un hipotético default. Es que el default sería de facto. Es decir, no podrían atender absolutamente ninguno de los compromisos. Miremos qué ha pasado en Islandia. Y estos son ejemplos, además, que no parten de un condicionante como el catalán. Es decir, es que el gran drama que tiene Cataluña en estos momentos, y que en definitiva es la tapadera política que se utiliza, es el endeudamiento. Pero es que este endeudamiento lo único que iba a hacer es incrementarse con una reducción drástica de la liquidez, es decir, y la no accesibilidad al crédito, con lo cual esto es un poco como querer apagar fuego con gasolina. Muy rápidamente, Álvaro Romero. Muy rápido, Vicente. Sé que has hecho este estudio magnífico desde un caso hipotético que, como bien ha dicho Norberto, no va a suceder, ¿no? Entonces yo quería simplemente pues pasar al tema de las entrañas, ¿no? Y del corazón, y decirte que has terminado tu intervención con una frase basada en tu estudio económico hipotético e irrealizable, en el que dices que España sí podría vivir sin Cataluña. España no puede vivir sin Cataluña porque... Estoy hablando en el caso hipotético y económicamente hablando. Por eso yo quería pasar a las entrañas y decir que no, que ni Cataluña puede vivir sin España, ni España puede vivir sin Cataluña. Y además en el tema económico, pues claro que sería brutal, y bueno, es como dice Javier, no, la independencia, la unidad de España no se defiende económicamente, pero es un dato más a poderles rebatir. Muchas gracias, Vicente, por tu estudio. Gracias a vosotros, como siempre. Oye, Vicente, que te mando un abrazo. ¿Estarás por aquí esta semana, el jueves? Fuerte. El jueves nos veremos, Javier. Vale, un abrazo muy fuerte, Vicente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, hay un oyente que nos dice: lo que podamos poner en nuestro grano de arena, los oyentes